Si le han dicho que su presión arterial está bien porque marca 140/90, por favor, siéntese, porque lo que voy a contarle en los próximos minutos puede cambiar por completo lo que usted entiende sobre su corazón después de los 60 años. Durante décadas, a millones de personas mayores se les dijo que el peligro empezaba en un número específico, un solo número, igual para todos, sin importar si tenían 50 o 75 años. Y hoy, mirando a los ojos a mis pacientes, tengo que decirle algo que el sistema no ha tenido tiempo de explicarle. La verdadera zona de peligro después de los 60 no es la que le enseñaron, no es el número que su médico dice en voz alta durante los 5 minutos de la consulta. Es otro, y es mucho, mucho más silencioso. En los próximos minutos voy a revelarle exactamente cuál es esa zona de peligro real. Voy a explicarle por qué su presión puede parecer controlada en el consultorio y estar destruyendo sus arterias mientras usted duerme. Voy a mostrarle las señales que ningún tensiómetro le va a decir directamente. Y le voy a dar el número exacto, el número que, en mi consulta, uso como línea roja después de los 60 y que muy pocos médicos tienen tiempo de explicar. En más de 20 años acompañando a pacientes mayores, he visto la misma escena repetirse cientos de veces. Una persona de 68, 72 años sale de su consulta médica creyendo que todo está en orden, y 6 meses después está en una cama de hospital, no porque no la trataran, sino porque nadie le explicó dónde estaba. Realmente, el peligro. Quédese hasta el final, por favor, porque la última revelación de este video es la que puede salvarle la vida a usted o a alguien que usted ama. Mi nombre es Dr. Hiroshi Tanaka. Tengo 57 años y durante más de 2 décadas he dedicado mi vida a cuidar personas mayores. He aprendido con el tiempo que el sistema de salud tiene poco tiempo. 12 minutos por consulta, una hoja de receta y adiós. Nadie tiene tiempo de explicarle el porqué de lo que está pasando dentro de su cuerpo. Yo vine a explicarle el porqué. Si usted quiere entender su cuerpo en lugar de solo recibir un medicamento más, suscríbase a este canal y en los comentarios cuénteme 2 cosas: su edad y cuánto marcó su presión esta mañana. Yo leo cada mensaje, cada uno, y son sus historias las que dan forma a lo que traigo aquí. Comente ahora antes de seguir, porque lo que viene a continuación es información que la mayoría de las personas mayores debería haber escuchado hace 20 años. Antes de hablar de números, necesito que entienda algo fundamental. Y para eso, voy a pedirle que se imagine una cosa muy simple. Una manguera de jardín. Cuando usted tiene 20, 30 años, sus arterias son como una manguera nueva, flexible, elástica. Si abre la llave del agua con más fuerza, la manguera se expande, absorbe la presión y devuelve el agua con suavidad al final. Ese es el trabajo de sus arterias jóvenes: amortiguar cada latido de su corazón para que la sangre llegue a los órganos con una presión estable, constante, sin golpes. Ahora imagínese esa misma manguera después de 40 años, bajo el sol. La goma se endurece, se llena de pequeñas grietas, ya no se expande, ya no absorbe. Cada vez que el agua entra con fuerza, la manguera golpea, vibra, se sacude, y en las partes más frágiles empieza a filtrar. Eso, mi querido paciente, es lo que le pasa a sus arterias después de los 60. Sus vasos sanguíneos pierden elasticidad, se endurecen, y cuando su corazón bombea, la sangre ya no llega en un flujo suave, llega en una onda de choque. Ese fenómeno tiene un nombre en medicina. Se llama rigidez arterial, y es la razón por la que la presión después de los 60 se comporta de una forma completamente diferente a la de una persona de 40. Fíjese bien en lo que voy a decirle ahora, porque esto cambia todo. Después de los 60, el número de arriba, el que los médicos llaman sistólica, tiende a subir, y el número de abajo, la diastólica, muchas veces empieza a bajar. Un paciente puede tener 160/70, y otro médico, mirando solo el 70 de abajo, va a decir: está bien, no se preocupe, la diastólica es baja. Y ese médico está equivocado. Está equivocado porque la diferencia entre esos dos números, lo que llamamos presión de pulso,
cuando pasa de 60 puntos, es una señal de alarma silenciosa. Es la señal de que sus arterias están rígidas, de que su corazón está golpeando contra una pared, de que sus órganos están recibiendo ondas de choque en lugar de un flujo suave. Y su corazón, mi querido paciente, no fue hecho para golpear, fue hecho para bombear. Cuando esa presión de pulso se abre, el corazón se agranda intentando compensar. El músculo del corazón, el ventrículo izquierdo, se engruesa, y un corazón engrosado es un corazón que se cansa. Es un corazón que empieza a fallar. Los riñones, que dependen de un flujo suave, empiezan a filtrar mal. El cerebro, que necesita presión estable en sus vasos más pequeños, empieza a sufrir pequeños ictus silenciosos, microinfartos cerebrales, que se acumulan, que roban memoria, que roban equilibrio, que roban independencia. Todo esto pasa mientras el número de abajo sigue bonito, mientras el médico dice usted está bien, mientras usted en casa cree que no hay nada que temer. Esto es lo que el sistema no tiene tiempo de explicarle, y esto es lo que hoy, aquí, en este video, sí voy a explicarle. Antes de continuar, una cosa muy importante. Nada de lo que voy a decir en este video significa que usted deba dejar de tomar sus medicamentos por su cuenta. Ninguno. Ni una pastilla. Mi objetivo aquí es distinto. Es darle a usted el conocimiento para hacerle a su médico las preguntas correctas, para que salga de la próxima consulta con respuestas, no con más dudas. Conciencia, no rebeldía. Ese es el camino. Empecemos por el punto más importante, el que va a doler oír. El número que le dijeron que era su meta probablemente no es el correcto para usted. Durante décadas se enseñó que 140 sobre 90 era la línea. Debajo de eso, todo bien. Encima, hipertensión. Simple, cómodo y equivocado. Porque a los 60, 65, 70 años, ese número deja de contar la historia real. Estudios importantes de la última década, incluyendo ensayos clínicos grandes con personas mayores, mostraron algo que sacudió a la comunidad médica. En personas mayores con riesgo cardiovascular, mantener la presión más cerca de 120 y no de 140 reducía significativamente el riesgo de infarto, ictus e insuficiencia cardíaca. Menos infartos, menos derrames, menos muertes. ¿Qué significa eso para usted? Significa que si su médico le dice 145 está bien para su edad, no se preocupe, esa frase, hoy, en la medicina moderna, ya no es aceptada por muchos especialistas. Ya no es el estándar de cuidado que usted merece. Y aquí viene el detalle que casi nadie explica. Esa meta más baja no vale para todo el mundo. No vale si usted es una persona muy frágil. No vale si usted ya se marea al levantarse. No vale si tiene una enfermedad renal avanzada. La meta tiene que ser personalizada. Tiene que tener en cuenta a la persona entera, no solo el número. Y ahí está la pregunta que quiero que usted le haga a su médico en la próxima consulta. Escriba, por favor, doctor, considerando mi edad, mi historia y mi riesgo, ¿cuál es la meta ideal de presión para mí, específicamente para mí? Esa pregunta hecha con calma cambia la consulta entera. Deja de ser un número genérico, pasa a ser un cuidado personal. Pero fíjese bien, esto es solo el comienzo, porque hay algo mucho más peligroso escondido dentro de sus números que la mayoría de los médicos no está buscando. Y le voy a mostrar exactamente qué es. El segundo peligro tiene un nombre que casi nadie conoce y una consecuencia que casi nadie escapa. Se llama presión de pulso. Presión de pulso es la diferencia entre el número de arriba y el número de abajo. Si su presión es 150 sobre 70, su presión de pulso es 80. Si es 160 sobre 60, es 100. Y aquí está el punto. Cuando esa diferencia pasa de 60, especialmente después de los 60 años, algo profundo está pasando dentro de sus arterias. Sus vasos sanguíneos están rígidos. Su aorta, la arteria más importante del cuerpo, la autopista que sale del corazón, ya no absorbe la energía de cada latido. Y esa energía tiene que ir a algún lugar. ¿A dónde va? ¿A sus riñones? ¿A su cerebro? ¿A sus ojos? En forma de golpes.
En mi consulta, cuando veo a un paciente con presión 165/65, sé, incluso antes de examinarlo, que ese corazón está trabajando el doble, que ese cerebro está recibiendo ondas de choque, que ese riñón está sufriendo, y muchas veces esta persona salió de otra consulta médica escuchando: el número de abajo está bajo, está todo bien. No, no está todo bien. ¿Qué hacer en la práctica? Tres cosas. Primera, la próxima vez que mida su presión, haga la cuenta. Reste el número de abajo del número de arriba. Si el resultado es más de 60, apunte. Anote en un cuaderno cada día durante 2 semanas. Segunda, lleve ese cuaderno al médico. No diga solamente mi presión está alta. Diga, mi presión de pulso ha estado por encima de 60. Esa frase, dicha así, cambia inmediatamente la mirada del médico. Tercera, pregunte si su tratamiento está mirando también la rigidez arterial, no solo el número de arriba. Muchos pacientes míos, después de entender esto, sintieron por primera vez que estaban participando de su propio cuidado. Dejaron de ser espectadores, se volvieron protagonistas, y esa es solo la segunda pieza, porque la tercera es la que a mí me quita el sueño. Es la que ocurre exactamente en el momento del día en que usted piensa que está más seguro. El tercer peligro llega antes de que usted termine su primer café. Ocurre en las primeras 2 horas después de despertar, y tiene un nombre: subida matinal de presión. Piense en su cuerpo como una casa que estuvo dormida toda la noche. Cuando el sol empieza a entrar, todo se prepara para el día. El corazón acelera. Las hormonas del estrés, el cortisol y la adrenalina, se disparan, y la presión sube. Naturalmente, en una persona sana, esa subida es suave, gradual, como un amanecer. Pero en una persona mayor con arterias rígidas, esa subida no es suave. Es un tirón, es una explosión. Y es exactamente por eso que la mayoría de los infartos, la mayoría de los ictus, no ocurren por la noche mientras usted duerme. Ocurren entre las 6 y las 10 de la mañana, en la ducha, en el desayuno, al salir a caminar, al bajar la escalera del edificio. ¿Cuántas veces usted oyó la historia? Se levantó, fue al baño y no volvió. Estaba desayunando, se llevó la mano al pecho y cayó. Estadísticamente, esas historias no son casualidad, son la firma de la subida matinal. Y aquí está el problema. Su médico casi nunca mide la presión a esa hora. La consulta médica es a las 3 de la tarde, cuando su cuerpo ya se estabilizó. Su presión de consulta es una foto de la tarde, pero el peligro está por la mañana. Entonces, ¿qué hacer? Mida su presión en casa, todos los días, durante 15 días, exactamente 30 minutos después de despertar, antes del café, antes del medicamento, sentado, con la espalda apoyada, el brazo a la altura del corazón, los pies en el suelo. Anote los números. Después, mídase de nuevo a las 9 o 10 de la noche. Compare. Si la diferencia entre la mañana y la noche es enorme, si por la mañana su presión sube 30-40 puntos más que por la noche, usted tiene lo que llamamos hipertensión matinal marcada. Y eso, en mi experiencia clínica, es una de las señales más subestimadas de riesgo grave. Con esa información en mano, el médico puede ajustar el horario de su medicación. A veces, cambiando el remedio de la mañana a la noche, la subida matinal se controla. Un ajuste simple, que puede evitar el infarto que ocurriría el martes que viene. Pero espere, porque hay algo peor. Hay una hipertensión que ocurre exactamente cuando usted no está mirando, cuando usted está soñando. Y es de eso de lo que quiero hablarle ahora. El cuarto peligro es el más silencioso de todos. Es la hipertensión que sucede mientras usted duerme. En una persona sana, cuando el cuerpo entra en el sueño profundo, la presión baja. Naturalmente, cae entre un 10 y un 20% comparada con el día. Es el descanso del sistema. Es como si el corazón, después de un día de trabajo, se sentara en una silla y respirara. Pero, en muchas personas mayores, algo silencioso está pasando. Esa caída nocturna deja de ocurrir.
La presión, en lugar de bajar, se mantiene alta toda la noche. A veces incluso sube. Los médicos llaman a este fenómeno no descenso nocturno, y es uno de los factores más asociados a ictus, insuficiencia cardíaca y daño renal en personas mayores. Y sin embargo casi nadie sabe que existe. ¿Cómo puede saber si esto le está pasando a usted? Hay una prueba llamada MAPA, Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial, en la que se coloca un aparato pequeño en el brazo durante 24 horas y él mide la presión cada 15-20 minutos, incluso durante el sueño. Al día siguiente, el médico lee el registro y ahí aparece la verdad, la presión real. La presión de las 3 de la mañana cuando nadie la mide. Muchos pacientes míos, después de una mapa, descubrieron que la presión de consulta que aparecía controlada era en realidad un engaño. Por la noche, sus arterias estaban siendo golpeadas sin descanso. Después del ajuste correcto de medicación, muchas veces solo cambiando el horario y no el medicamento, empezaron a dormir mejor, a despertar sin dolor de cabeza, a sentir menos cansancio matinal. Pídale a su médico en la próxima consulta una mapa, diga esa palabra, mapa. Si su médico le dice que no es necesario y usted tiene más de 60 años, presión que parece controlada pero se cansa fácilmente, con dolor de cabeza al despertar o con problemas de sueño, insista con calma. Ese examen puede salvarle la vida, y sin embargo, se pide muy poco. Este es el tipo de información que a mí me duele que la mayoría de los pacientes descubra demasiado tarde. Por eso, antes de que le cuente el peligro número 5 y antes de que llegue al final, a la revelación de la verdadera zona de peligro, si este video le está siendo útil, hágame un favor, dele me gusta, suscríbase y comparta con alguien mayor que usted ame. Porque lo que viene ahora es lo que muchos de mis pacientes dicen que les hubiera gustado saber años antes. El quinto peligro es paradójico y es cruel, porque después de tantos años tratando la presión alta, muchas personas mayores empiezan a sufrir de lo contrario, presión que cae de repente cuando se ponen de pie. Se llama hipotensión ortostática y es una de las principales causas de caídas en personas mayores. Y las caídas, usted ya sabe, son una de las principales causas de pérdida de independencia después de los 70 años. Una fractura de cadera a esa edad cambia toda la historia de una vida. Piense lo siguiente. Usted está sentado viendo televisión. Su presión en ese momento es 135/75. Todo bien. Se levanta para ir a la cocina. Su corazón necesita, en menos de 3 segundos, ajustar el bombeo para mantener la sangre subiendo hasta el cerebro contra la gravedad. En una persona joven, ese ajuste es automático. En una persona mayor con arterias rígidas y a veces con medicamentos que ya bajan la presión, ese ajuste falla. La presión cae bruscamente. El cerebro, por unos segundos, recibe menos sangre. Usted se marea, ve luces y, a veces, cae. ¿Cómo saber si esto le está pasando? Muy simple. Mídase la presión sentado. Espere 5 minutos en reposo. Anote los números. Después, levántese despacio, quédese de pie por un minuto y mida de nuevo. Si el número de arriba cae más de 20 puntos o el de abajo cae más de 10, usted tiene hipotensión ortostática. Punto. ¿Qué hacer? Primero, informar al médico. Muchas veces la causa es el propio medicamento para la presión, que está actuando demasiado fuerte. Un ajuste de dosis o del horario resuelve. Segundo, hidratarse bien. Muchas personas mayores dejan de tomar agua para no ir al baño de noche y la deshidratación empeora todo. Beba agua durante el día. Tercero, cuando vaya a levantarse, hágalo en 3 etapas. Sentado en la cama. Después, con los pies en el suelo, unos 30 segundos. Después, de pie, apoyándose. Ese ritual simple ha evitado miles de caídas. Muchos pacientes míos, después de aprender este pequeño protocolo, volvieron a sentirse seguros en su propia casa, volvieron a bajar las escaleras, volvieron a cocinar. La vida volvió a ellos, porque la caída no es solo un accidente, es una amenaza a la dignidad, y la dignidad, en la vejez,
Es todo. Pero hay algo peor. Algo que puede estar pasándole a usted ahora mismo, y ningún tensiómetro de consulta se lo va a decir. Le voy a contar cuál es. El sexto peligro es el más traicionero. Se llama hipertensión enmascarada y ocurre cuando la presión en el consultorio médico parece normal, pero fuera de allí, en su vida diaria, está descontrolada. Es lo contrario del efecto de la bata blanca, ¿sabe? Aquella historia clásica de la persona que llega al médico y la presión sube por el nervio. En la hipertensión enmascarada es al revés. En el consultorio la presión baja. Todo sale bien. El médico dice, está todo perfecto, siga así. Y usted vuelve a casa y su corazón sigue siendo golpeado día tras día, sin que nadie se dé cuenta. Los estudios muestran que la hipertensión enmascarada puede afectar a una parte significativa de los pacientes mayores y muchas veces está asociada a los mismos daños graves de la hipertensión mal controlada: infarto, ictus, insuficiencia renal. Solo que, en este caso, hay una capa extra de crueldad. La persona cree que está bien, no busca ayuda, no cambia hábitos, no ajusta el medicamento, y el daño avanza. ¿Cómo detectarla? Solo hay una manera segura: medir la presión en casa, todos los días, por la mañana y por la noche, durante al menos 2 semanas seguidas, anotar los números, llevar el cuaderno al médico. Si los números de casa son consistentemente más altos que los del consultorio, usted tiene, hasta que se demuestre lo contrario, hipertensión enmascarada. Y aquí quiero decirle algo con toda la seriedad de más de 20 años de práctica clínica. Si usted tiene más de 60 años, medir la presión en casa no es opcional, no es por si acaso. Es la principal herramienta que tenemos hoy para proteger su corazón, su cerebro y sus riñones. Un tensiómetro digital de brazo, no de muñeca, de brazo. Esto es importante. Cuesta menos que muchos remedios de una farmacia y puede evitar tragedias enormes. Compre uno. Aprenda a usarlo. Anote. Y participe activamente de su cuidado. Y ahora, después de todo lo que ya le expliqué, ha llegado el momento. Ha llegado el momento de decirle cuál es, realmente, la zona de peligro que le prometí al comienzo del video, la zona que uso en mi consulta como línea roja, y voy a decírsela ahora, para que usted no la olvide nunca más. La verdadera zona de peligro después de los 60 años, la que en mi consulta considero línea roja absoluta, no es un único número, es una combinación, y voy a decírsela con toda claridad para que la anote. Zona de peligro real después de los 60. Punto 1. Presión sistólica. El número de arriba, igual o mayor a 150. Medida en casa, tranquilo, en más de un día. Repito, 150. Repetidamente, no una vez. Repetidamente. Punto 2. Presión de pulso. La diferencia entre los dos números, igual o mayor a 60, de forma persistente. 60. Persistente. Punto 3. Y tal vez el más importante, presión matinal, en las 2 primeras horas del día, más alta que la de la noche anterior en 20 o más puntos. Si usted tiene hoy cualquiera de estos tres criterios, no está normal para su edad. No está controlado, ¿para qué preocuparse? Está en una zona en la que sus órganos están siendo silenciosamente lesionados, y ese daño es evitable, si actúa a tiempo. Y aquí quiero ser honesto con usted, con la honestidad que solo alguien que ha visto miles de pacientes puede ofrecer. Muchas personas mayores viven durante años en esta zona sin saberlo, porque el sistema de salud las mide una vez cada 6 meses, en una sala silenciosa, a las 3 de la tarde, después de esperar 40 minutos en la sala de espera. Y esa medición no representa la vida real. La vida real es su presión el martes a las 7 de la mañana. Es el sábado por la noche, después del asado. Es cuando usted se levanta apurado porque sonó el teléfono. Esa presión, la real, la de todos los días, es la que le rompe el corazón. Y la única manera de verla es medirla en casa, anotarla, llevar los números al médico y exigir un plan personalizado. Ese es el poder que quiero devolverle, el poder de saber, el poder de exigir, el poder de participar.
porque el conocimiento en manos de un paciente informado es la mejor medicina que existe. Déjeme contarle una historia. La historia de doña Carmen, 68 años, vive con su hija en un pueblo del interior. Vino a mi consulta hace más o menos 3 años, acompañada por su hija, con una queja que ella misma minimizaba. Estoy cansada, pero, en fin, es la edad. Al medirle la presión en el consultorio, 132/78. Perfecto en el papel. La hija, angustiada, me dijo, Doctor, mi madre no es la misma. Se olvida de las cosas, se marea, y por la mañana amanece con dolor de cabeza fuerte. Le pedí que llevara a doña Carmen a casa con un tensiómetro y midiera durante 15 días, mañana y noche. Al volver, los números eran otros. Por la mañana, 172/74. Presión de pulso de casi 100. Todos los días. Todos los días. Doña Carmen no tenía hipertensión leve. Estaba viviendo dentro de la zona roja. Sus arterias venían siendo golpeadas cada mañana durante años, y nadie lo había visto. Ella creía que era pereza, creía que era la edad, creía que era a sí mismo. No era nada de eso. Era biología. Era un cuerpo pidiendo auxilio. Ajustamos el horario del medicamento, cambiándolo al final de la tarde, y añadimos una segunda dosis pequeña por la mañana, siempre bajo seguimiento cercano. Le enseñé a hidratarse, a levantarse en 3 etapas, a caminar 20 minutos después del almuerzo. 3 meses después, la hija volvió, con lágrimas en los ojos, y me dijo una frase que llevo conmigo hasta hoy. Doctor Tanaka, mi madre volvió a reír, volvió a acordarse de las cosas, volvió a cocinar. Doña Carmen no era perezosa, no era vieja de más, no era un caso perdido, era una mujer cuyo cuerpo estaba pidiendo auxilio y nadie estaba escuchando, hasta que alguien, finalmente, escuchó. Muy bien. Ahora, antes de despedirme, quiero que hagamos juntos aquí un plan práctico, un plan que usted pueda empezar esta semana, porque el conocimiento sin acción se queda en el papel y su corazón no puede esperar. Paso 1. Compre, si aún no tiene, un tensiómetro digital de brazo, no de muñeca. De brazo es una inversión pequeña que puede salvarle la vida. Paso 2. Esta semana, mida su presión todos los días, 2 veces, 30 minutos después de despertar y 1 hora antes de acostarse. Anote los números en un cuaderno. Simple. Fecha, hora, número de arriba, número de abajo. Paso 3. Al final de la semana, haga la cuenta de la presión de pulso, el número de arriba menos el de abajo. Vea cuántas veces pasó de 60. Paso 4. Compare la presión de la mañana con la de la noche. Vea cuál es la mayor diferencia entre las dos. Paso 5. Con ese cuaderno en la mano, pida una consulta con su médico y llegue con las preguntas correctas. Diga, Doctor, ¿cuál es mi meta ideal considerando mi edad y mi historia? Diga, mi presión de pulso ha estado alta. ¿Usted ha considerado ese factor en mi tratamiento? Diga, ¿sería útil hacer una mapa de 24 horas para saber cómo se comporta mi presión mientras duermo? Y, escúcheme bien, esto es fundamental. No cambie, no reduzca, no aumente, no suspenda ninguna medicación por su cuenta. Ninguna. Nunca. El objetivo de todo este conocimiento no es que usted actúe solo, es que usted actúe con más autoridad al lado de su médico. Es que el médico lo mire como un socio, no como un paciente pasivo. Ese cambio de postura, solo por sí mismo, transforma su cuidado. Y ahora, quiero decirle algo desde el corazón, algo que he aprendido en más de 2 décadas cuidando a personas de su edad y de la mía. La vejez no es lo que le hicieron creer, no es una sentencia, no es un tren cayendo cuesta abajo, sin frenos, hacia la enfermedad. La vejez, cuando se acompaña con conocimiento, con dignidad y con cuidado, puede ser el capítulo más lúcido, más sabio y más amado de una vida entera. Su presión no es su destino, su edad no es una condena. Su cuerpo, incluso a los 60, 70, 80 años, tiene una capacidad extraordinaria de responder al buen cuidado.
He visto pacientes de 75 años que llegaron a mi consulta con las arterias envejecidas y el ánimo caído, encontrarse de nuevo meses después, volver a caminar, volver a viajar, volver a nadar con los nietos, volver a bailar con la persona amada. Nunca es demasiado tarde, escúcheme, nunca es demasiado tarde. Todo lo que le pido es que se involucre, que aprenda su cuerpo, que mida, que anote, que pregunte, que exija respuestas y que confíe. Hay un médico listo para ayudarle si usted llega bien preparado. Su independencia, la posibilidad de vivir en su casa, de caminar por su calle, de abrazar a sus nietos, de decidir sus propios horarios, es lo más precioso que tiene. Y todo lo que hablamos hoy existe con un único objetivo: darle a usted la oportunidad de vivir los próximos años en sus propios términos. Si este video le tocó de alguna manera, si esta información le pareció valiosa, hágame 3 favores muy simples. Suscríbase al canal para que pueda recibir el próximo. Deje su me gusta. Cada uno ayuda a que este video llegue a más personas mayores que necesitan oír esto. Y, sobre todo, comparta con quien usted ama, con su hija, con su hermano, con la vecina, con el amigo de la iglesia. Puede ser el mensaje que evita el infarto del mes que viene. Y si le interesa entender por qué su presión matinal es tan traicionera y qué hacer específicamente contra la subida del amanecer, tengo un video entero sobre eso. Está aquí, a continuación. Nos vemos allá. Cuídese. Y hasta muy pronto.